En este preciso momento, mientras tus ojos recorren estas palabras y tu alma intenta no desbordarse, algo que nadie ve está sucediendo dentro de ti. Una tensión entre rendirte por cansancio o dejar que Dios irrumpa con una verdad que has olvidado. Una verdad que cambia diagnósticos, rompe silencios y te devuelve el aliento que perdiste en la última batalla. No llegaste aquí por azar, llegaste porque el cielo te está buscando por tu nombre ahora mismo. Aquí, donde nadie escucha lo que piensas a medianoche, donde te preguntas si hay un salmo, una promesa, una puerta que todavía no abriste y que podría sanar lo que llevas encerrado desde hace años. Tú sientes que algo se ha ido apagando por dentro, aunque sigas cumpliendo con todo y con todos. Tú sabes lo que es acostarte con la mente acelerada y levantarte con el corazón cansado. Tú sabes lo que es decir, estoy bien, para no preocupar a los tuyos mientras tu alma susurra, no puedo más. Tú sabes lo que es rezar en voz baja para no despertar la casa y llorar en silencio para no despertar tus miedos. ¿Te has dado cuenta de cómo últimamente te faltan ganas incluso para lo que antes te daba vida? ¿Has notado esa sequedad espiritual que reduce la oración a un murmullo y la fe a un recuerdo? ¿Te sorprendiste diciendo, Dios guarda silencio conmigo, cuando en realidad fuiste tú quien sin querer dejó que las voces del dolor hablaran más fuerte que su palabra? No necesitas sobreactuar tu fortaleza conmigo. Yo sé que hay días en que te vistes de guerrero por fuera y dejas pedazos de alma en el camino por dentro. Ese peso que no entiendes no es casual, no es únicamente psicológico, no es así eres tú. Hay una grieta invisible por donde se te ha escapado la paz, una enfermedad espiritual que te roba alegría mientras tú sigues buscando solo analgésicos emocionales. Has peleado contra síntomas sin mirar la raíz. Te has conformado con sobrevivir cuando el plan de Dios era que vivieras. Y esa grieta tiene nombre: olvido de la presencia, abandono del refugio, puertas abiertas por el cansancio, acuerdos secretos con el miedo. Llamemos a las cosas por su nombre con autoridad, porque cuando el alma pierde su cobertura, se vuelve vulnerable a lo que no se ve, y lo que no se ve sí lastima, pero también puede ser sanado cuando se expone a la luz. No quiero asustarte, quiero despertarte. Si no tratas esa grieta, el vacío se convierte en hábito, el cansancio en identidad y la confusión en brújula. Se deterioran los vínculos, se enfría la casa, la ansiedad se sienta en la mesa, la enfermedad empieza a hablar en el cuerpo lo que el espíritu dejó sin resolver. La Biblia no exagera cuando dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y tú lo sabes porque ya te ha robado horas de sueño. Te ha matado proyectos antes de nacer y ha intentado destruir tu esperanza. Y cuando decides normalizar el dolor, pierdes territorio sin darte cuenta. Pero hoy te hablo con firmeza y compasión. No permitas que el silencio siga escribiendo tu historia. No te acostumbres a vivir por debajo de lo que Dios dijo de ti. No llames destino a lo que es solamente una herida no sanada. Dios no te dejó a oscuras. Él dejó una promesa escrita mucho antes de que supieras pronunciar tu propio nombre. Una llave escondida a plena vista. Un salmo que casi nadie menciona cuando habla de sanidad, porque nos enseñaron a convivir con el dolor, no a enfrentarlo bajo su sombra. Ese salmo estuvo en los labios del pueblo de Dios, en la memoria de Jesús que oraba los salmos y hacía de ellos su respiración diaria. Y su verdad late hoy como una orden de vida sobre ti. Hay un salmo olvidado que declara que Dios sana todas tus dolencias. Pocos lo aplican, pocos lo habitan, pero los que lo abrazan abren un canal para que el cielo entre con poder, donde la ciencia ya no sabe qué hacer y el ánimo ya no sabe a dónde ir. Escúchalo con el alma abierta. Deja que no sea letra sino bisturí del Espíritu. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Salmo 103:3. No dice algunas, dice todas. Y Jesús lo confirmó con su propia misión cuando declaró frente a un mundo roto que yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. Y si hoy sientes que una peste invisible recorre tus días, recuerda que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No temerás el terror nocturno, ni pestilencia que ande en oscuridad. Salmo 91.
Y si dudas de que la palabra pueda cortar lo que te está atando, recibe esto. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. No estoy citando poesía. Estoy abriendo contigo una puerta. Estás cruzándola ahora mismo. Déjame contarte algo que podría ser tu propia historia con otro nombre. Natalia, de Bogotá, llevaba 2 años con un diagnóstico que no avanzaba ni retrocedía, solo la drenaba. Se sabía las indicaciones médicas de memoria, pero se había olvidado del refugio diario. Una madrugada, en silencio, leyó en voz alta Salmo 103:3 y escribió en un papel: Señor, sana todas mis dolencias. No cambiaron sus análisis al día siguiente, cambió su postura. Pasó de visitar a Dios a habitar en Dios. Durante 40 días, antes del teléfono, antes del café, antes de todo, se metió bajo su sombra con Salmo 91. No hubo magia, hubo fidelidad. Un mes después, sin saber exactamente en qué momento, se dio cuenta de que el dolor que la despertaba cada noche se había ido. Su médico ajustó tratamientos, sí, pero ella supo que algo más profundo se había roto, la cadena del miedo. Y está Pedro en Monterrey. Vivía en ansiedad constante. Encontraba versículos como quien encuentra frases bonitas hasta que una tarde leyó Hebreos 4:12 como si una luz le abriera el pecho. Confesó pecados que había guardado por vergüenza. Perdonó un nombre que no podía pronunciar y se atrevió a declarar Juan 10:10 sobre su casa. No cambió de trabajo, cambió de Señor. Dejó de obedecer al miedo y empezó a habitar en la presencia. Los ataques no volvieron a desaparecer en un día, pero dejaron de gobernar su calendario. Ahora escúchame con atención, porque aquí está la llave práctica que hoy necesitas. No te voy a dar 10 pasos. No necesitas una lista interminable. Necesitas obediencia simple y profunda. Primero, habita, no visites. Cada amanecer, antes de todo, entra al abrigo del Altísimo con el Salmo 91 en voz alta. Aunque te tiemble la voz, aunque te parezca repetición, quédate bajo su sombra hasta que tu alma lo crea. Segundo, expón la raíz y córtala con la palabra. Toma Hebreos 4:12 y permite que Dios discierna lo que hay en ti. Confiesa lo oculto, perdona lo enquistado, renuncia a los acuerdos con el miedo, rompe en voz alta los pactos que hiciste sin darte cuenta con el dolor. Tercero, declara vida sobre tu casa y tu cuerpo. Toma Juan 10:10 y Salmo 103:3. Escríbelos, pégalos en tu habitación, proclámalos cada día, unge tus puertas con oración, bendice tu cama, tu mesa, tus hijos, tus proyectos y decide creer que la abundancia de Cristo no es teoría, es territorio. Puedes hacerlo desde hoy, desde ahora mismo, sin público, sin escenario, solo tú y Dios. Siento en mi espíritu que este es tu minuto decisivo, como si estuvieras en una orilla con 2 caminos. O vuelves a lo de siempre y te acostumbras a un dolor elegante que todos aplauden porque eres fuerte. O te rindes de verdad y permites que Dios te reordene desde la raíz. No pospongas tu sanidad para cuando tengas tiempo. No aplaces el perdón para cuando no duela. No postergues la oración para cuando sientas ganas. Las grandes victorias de Dios comienzan en cuartos pequeños con almas honestas. La vida abundante no es ausencia de batalla, es presencia de Cristo en la batalla. Y hoy el cielo está tocando a tu puerta con la promesa del Salmo 103, con el refugio del Salmo 91 y con la espada de Hebreos 4:12. Y todo eso se vuelve carne en el Jesús que vino a darte vida. Este es el punto en que tu historia cambia de dirección si tú dices sí. Ora conmigo, no como quien repite fórmulas, sino como quien le entrega las llaves al único que sabe conducir la tormenta. Señor Jesús, te necesito más de lo que he admitido. Te necesito ahora. Renuncio a habitar en el miedo y decido habitar en tu presencia. Me meto bajo tu sombra, Altísimo, y declaro que ninguna pestilencia, ninguna palabra de tinieblas, ninguna flecha que vuele de día tendrá la última palabra sobre mí. Padre, según tu palabra en Salmo 103:3, tú perdonas todas mis iniquidades y sanas todas mis dolencias. Hoy te entrego mis pecados, los nombro delante de ti, los confieso sin máscaras.
Hoy traigo a tu luz las heridas que escondí por vergüenza y te pido que pongas tu mano donde nadie más puede tocar. Espíritu Santo, atraviesa con tu espada viva, como dice Hebreos 4:12, mis pensamientos y mis intenciones. Separa lo que es tuyo de lo que no es. Corta las raíces del miedo, rompe los acuerdos con la ansiedad, expulsa la amargura, limpia mi memoria. Jesús, declaro sobre mi casa tu promesa de Juan 10:10. Tú viniste para que yo tenga vida y la tenga en abundancia. Bendigo mi cuerpo, bendigo mi mente, bendigo mi descanso, bendigo mi mesa. En tu nombre cierro puertas que abrí por ignorancia, rompo cadenas que me ataron por años y recibo tu cobertura. Señor, pongo por nombre lo que me duele y te lo entrego ahora. Pon el nombre de tu enfermedad, tu angustia, tu cansancio, y creo que tú tienes autoridad sobre ello. Cúbreme con tus alas, enséñame a habitar, enséñame a obedecer. Jesús, eres mi refugio y mi castillo, mi Dios en quien confiaré. Amén. Si esta palabra te encendió por dentro, no te la guardes en silencio. Haz comunidad de fe conmigo y con miles en toda América Latina. Escribe amén. Si esta oración fue tuya, pon por nombre lo que Dios tocó en tu interior. Deja un testimonio, aunque sea en una frase. Escribe una oración pública por alguien de tu casa. Coloca los versículos que vas a declarar esta semana. No es estrategia, es familia espiritual. Es construir un altar en los comentarios donde Dios encuentre fe escrita con honestidad. Cuando uno ora, el cielo escucha. Cuando miles oran juntos, el cielo se mueve sobre ciudades enteras. Y ahora te desafío con amor y con autoridad. No vuelvas atrás. No regreses al lugar donde el miedo te dictaba el día. Decide que a partir de hoy tu casa será territorio de presencia, que tu cama será territorio de paz, que tu mesa será territorio de gratitud. Empieza tus mañanas habitando con Salmo 91. Permite que la espada de Hebreos 4:12 corte lo que sobra y proclama sobre tu vida el Salmo 103:3 y Juan 10:10 como bandera. Ve y pide perdón donde debas, perdona donde te ataste, rompe objetos y hábitos que abren puertas a la tristeza. Bendice con tu boca lo que antes maldecías. Este es tu tiempo de levantarte, no porque seas fuerte, sino porque el fuerte te tomó de la mano. No cierro esto con un punto final. Lo dejo respirando en tu alma para la próxima parte, porque Dios ya empezó algo en ti y lo va a perfeccionar. En los próximos días vamos a profundizar en cómo habitar en la presencia sin retroceder, cómo blindar tu casa con oración práctica y cómo usar la palabra como espada en las horas difíciles. Por ahora, deja una señal en este altar y escribe: yo creo, si estás listo para el cambio, porque creer no es un sentimiento, es una decisión que inaugura nuevos capítulos. Y hoy, aquí, bajo su sombra, acaba de comenzar el tuyo. Y en la primera parte te atreviste a decir yo creo, aunque la voz del cansancio intentara ahogarte. Entonces esta continuación es el puente que Dios te tiende ahora mismo para que no retrocedas ni un centímetro y aprendas a habitar bajo su sombra sin volver a entregarle el territorio de tu alma al miedo. Porque lo que el Señor comenzó en ti cuando te rendiste no fue un momento emotivo, sino el inicio de una forma nueva de vivir, donde la presencia de Dios deja de ser una visita ocasional y se vuelve tu domicilio espiritual, tu dirección, tu refugio cotidiano. Y hoy vamos a caminar juntos por ese pasillo sagrado en el que la fe deja de ser una idea bonita para convertirse en respiración, en ritmo, en latido, en una casa con ventanas abiertas a la luz. Porque tú y yo sabemos que el mundo seguirá gritando con prisa y que la noche seguirá teniendo sus ruidos y sus sombras. Pero cuando habitas, incluso los ruidos se vuelven fondo y la voz de Dios se vuelve guía. Y eso es exactamente lo que vas a experimentar si decides quedarte aquí un poco más, con el corazón dispuesto y la mirada fija en aquel que prometió no solo visitarte, sino ser tu morada. Habitar no es repetir palabras con los labios secos, es inaugurar un amanecer distinto, donde antes de mirar la pantalla tú eliges mirar el cielo, y sin importar si te sientes fuerte o te tiemblan las manos, te metes bajo la sombra del Altísimo, abriendo tu Biblia en el Salmo 91 y dejando que te lea por dentro mientras tú lo proclamas en voz alta, como quien coloca cimientos nuevos en la tierra de su alma, no para impresionar a nadie, sino para recordarte que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente.
y que habitar implica quedarse y volver y quedarse de nuevo, como quien aprende a respirar correctamente después de años de hacerlo con el pecho apretado, porque cuando lo haces cada mañana, antes del café, antes de las noticias, antes de pensar en la agenda, no estás cumpliendo un ritual vacío, sino alineando tu día a la cobertura de Dios. Y te sorprenderás cuando notes, quizás sin fecha exacta, que ya no reaccionas igual al primer golpe del día, que hay un margen de paz donde antes había urgencia, que la ansiedad comienza a quedarse sin aire cuando tú eliges quedarte en el abrigo. Y si tropiezas un día, no te castigues, vuelve. Si te distraes, no te culpes, vuelve. Si la noche fue larga y el cansancio ladra, vuelve, porque habitar es insistir en permanecer donde la vida fluye, y ese lugar es la presencia. Cuando el ataque quiera devolverte a lo viejo, recuerda que la primera batalla no está fuera, sino en la memoria y en la boca y en los pasos, porque tu memoria tenderá a consultarte historias de derrota, tu boca querrá nombrar de nuevo lo que te ata, tus pasos buscarán viejos atajos que te vacían, pero ahí mismo, con humildad y autoridad, abres Hebreos 4:12 y dejas que la palabra viva te atraviese delicadamente para separar lo que viene de Dios de lo que viene del miedo. Y empiezas a hablar diferente sobre ti, sobre tu casa, sobre tu cuerpo. Y empiezas a caminar distinto, aunque el camino sea idéntico, porque no se trata de negar el dolor, sino de nombrarlo delante de Cristo. Y cuando lo nombras en la luz, pierde fuerza en la sombra. Así que hoy, ahora, toma ese pensamiento repetitivo que te persigue por dentro y colócalo bajo la espada de la palabra. Deja que ella discierna tus intenciones, que corte la alianza con la que te habías atado a la amargura o a la autosuficiencia. Y escucha con atención, porque este puede ser el momento en que aceptas que la paz no es un estado pasajero, sino una persona que te habita cuando tú decides habitar en él. Para blindar tu casa no necesitas fórmulas secretas ni supersticiones. Necesitas decisiones pequeñas que abren puertas grandes. Necesitas declarar que Jesús es Señor sobre cada habitación y hacerlo con tu voz como quien coloca un acta de propiedad en la entrada. Necesitas orar el Salmo 91 caminando por tu sala, por tus pasillos, por el cuarto donde duermes, por la puerta de entrada, por la ventana donde te sientas a pensar. Necesitas renunciar en voz alta a todo objeto o hábito que fomente oscuridad, a toda música que te arrastra hacia abajo, a toda palabra que hiere el ambiente. Necesitas apagar aquello que roba tu atención cuando vas a orar y encender aquello que recuerda al cielo que esta casa le pertenece. Necesitas proclamar Isaías 54:17 sin convertirlo en amuleto y con el corazón despierto diciendo: ninguna arma forjada contra mí prosperará, y creerlo. Necesitas bendecir tu mesa y tu descanso pidiendo que el Señor haga de tu noche un santuario. Necesitas pedir perdón donde te equivocaste y perdonar donde te hirieron, porque hay atmósferas que cambian cuando una boca humilde renuncia a tener la razón para elegir la reconciliación. Y si tienes hijos, nómbralos en la oración. Si vives solo, nómbrate a ti con ternura y autoridad, porque el blindaje de tu casa no es un muro contra las personas, es un muro contra las tinieblas y un puente para el amor. En muchas casas de nuestro continente hay heridas silenciosas que se sientan a la mesa como si fueran un comensal más, y es hora de empezar a sacarlas con luz y con paciencia y con oración, porque el altar familiar no es un show ni una obligación pesada, sino un fuego pequeño encendido a la misma hora cada día o cada 2 días. Un tiempo real de 5 o 10 minutos donde cierran los ojos y se toman de la mano o se quedan en silencio, y alguien lee el Salmo 103:3 y otro retoma Juan 10:10 y entre todos confiesan: Señor, tú perdonas todas nuestras iniquidades y sanas todas nuestras dolencias. Tú viniste para que tengamos vida en abundancia. Y entonces uno agradece por algo concreto, otro pide por alguien específico, otro declara paz sobre la noche, y poco a poco ese pequeño fuego convierte la casa en territorio de Dios. Y si vives solo, no estás excluido. Tu altar puede ser ese rincón donde te sientas a mirar por la ventana y dejas el teléfono boca abajo y susurras tu oración. Y verás que el insomnio cede cuando bendices tu cama, que la culpa se disuelve cuando entregas tus errores con nombre y apellido, que la tristeza pierde filo cuando la gratitud se vuelve hábito, porque el enemigo roba mientras dormimos, pero el Señor
guarda a su amado aún en el sueño y te regala descanso cuando tú decides habitar en él. La espada de la palabra no corta por volumen ni por gritos, sino por fe, por permanencia y por precisión. Así que empieza a escribir versículos en primera persona hasta que los sientas como ropa hecha a medida. Dile a tu alma: yo habito al abrigo del Altísimo, yo moro bajo la sombra del Omnipotente. Yo no temeré el terror nocturno ni pestilencia que ande en oscuridad, porque su verdad es escudo sobre mí. Y verás que algo en tu interior se endereza. Toma el Salmo 103:3 y repítelo hasta que el seco interior se ablande. Él perdona todas mis iniquidades y Él sana todas mis dolencias. Declara Juan 10:10 en el umbral de tu puerta. Jesús vino para que yo tenga vida y la tenga en abundancia. Y deja que esa abundancia empiece en la mente, siga en la boca y termine en tus decisiones. Y cuando la ansiedad golpee en el medio de la tarde, no huyas a distracciones que te vacían. Corre al versículo que ya memorizaste y decláralo con la calma con la que uno sostiene a un niño nervioso hasta que respira. Porque la palabra no te pide que finjas que no duele. Te invita a ponerle nombre al dolor y a hablarle desde la autoridad de Cristo. Y si te equivocas y vuelves a los viejos hábitos, no te condenes. Vuelve a la espada, vuelve a la presencia, vuelve a habitar. Quiero que veas este cuadro como si fuese una ventana abierta a tu barrio, porque podría ser tú y podría ser tu vecino. Pero hoy te cuento la historia de María Teresa en Lima, que se cansó de decir así soy y decidió decir así Dios me llama a ser. Llevaba años con pesadillas recurrentes y una tristeza que le bebía la energía por las mañanas. Supo de memoria consejos bien intencionados y de memoria sus propias excusas, hasta que un domingo por la tarde, sin fanfarrias, puso una fecha en su cuaderno y escribió: hoy inauguro el altar de mi casa. Se sentó frente a la mesa aún desordenada, leyó el Salmo 91 sin prisa, bendijo su almohada y declaró Juan 10:10 sobre la puerta. Y cada noche, aunque algunas con lágrimas, repitió su estatuto de fe hasta que un día se despertó sorprendida por algo que no sintió. El peso se había ido, la pesadilla no volvió, y lo que más la conmovió fue que empezó a escuchar risas pequeñas en su propia cocina, como si el aire se hubiese aligerado, no porque la vida se volvió perfecta, sino porque su casa se volvió territorio de presencia. Y escucha a Carlos en Medellín, que había hecho de la ansiedad el idioma de sus mañanas y de la culpa el himno de sus noches, hasta que Hebreos 4:12 lo cortó por dentro con dulzura fuerte. Confesó pecados antiguos, llamó por teléfono para pedir perdón, guardó en una caja cosas que le recordaban cadenas y las sacó de su cuarto, pegó en la pared: Él sana todas tus dolencias, y comenzó a escribir yo creo debajo una y otra vez, hasta que su boca aprendió a creer y sus pasos aprendieron a quedarse. Y sí, siguió teniendo días difíciles, pero dejó de ser gobernado por ellos, porque cuando un corazón habita, la tormenta puede pasar por el techo, pero no destruye los cimientos. Ahora quiero guiarte a orar de una forma que convierta lo que te acabo de decir en una llave que gira dentro de ti y abre habitaciones que estaban cerradas. Así que ora conmigo, si puedes en voz alta, si no, con el alma bien despierta. Señor Jesús, hoy decido que mi vida deja de ser una sala de espera y se convierte en tu morada. Te entrego mis puertas, mis ventanas, mis esquinas, mis recuerdos, mis miedos. Te entrego lo que nombro y lo que no sé nombrar. Me pongo bajo tu sombra ahora y declaro que tu verdad es escudo sobre mí. Declaro que ninguna arma forjada contra mí prosperará. Declaro que tú perdonas mis iniquidades y sanas mis dolencias, que tú viniste para darme vida abundante y yo la recibo, aunque mis manos todavía tiemblen. Te pido, Espíritu Santo, que atravieses mis pensamientos con tu espada viva, que cortes pactos con el miedo, que desactives la culpa vieja, que apagues la voz que me acusa y enciendas la convicción que me restaura. Te pido que llenes mi casa con paz tangible, que bendigas mi cama para que el sueño sea santuario, que bendigas mi mesa para que nuestra conversación sea medicina, que bendigas mi entrada y mi salida, que pongas tu nombre en la puerta y tu luz en cada cuarto. Te pido perdón por mis palabras duras y por mis silencios cobardes, y decido perdonar a quien me hirió para que mi alma deje de sangrar por dentro. Te pido que quites de mi vida lo que abre puertas a la tristeza.
que me haga sensible para apagar lo que me aleja y encender lo que me acerca. Jesús, hoy te entronizo como Señor de mi historia, me meto en tu abrigo y decido quedarme. Amén. No estás solo en esto, y tampoco estás haciendo teatro frente a una cámara. Estás edificando un altar en medio de un continente que necesita luz. Así que te invito con firmeza y con cariño a que dejes una señal en este lugar, no para alimentar un algoritmo, sino para bendecir a otros que llegarán con la misma sed con la que tú llegaste. Escribe amén si esta oración fue tuya, y si puedes, escribe con una frase lo que Dios tocó en ti o el nombre de la persona por la que vas a orar esta semana. Deja escrito también el versículo que vas a declarar en tu casa. Quizás sea Salmo 91, quizás Salmo 103:3, quizá Juan 10:10. Y si sientes que este mensaje se parece peligrosamente a tu propia historia, escribe yo creo para marcar tu terreno. Porque las palabras escritas en fe se vuelven memoriales, piedras vivas, que mañana te recordarán que hoy te atreviste a creer en serio y que el cielo respondió. No cierro aquí tu proceso porque lo que Dios encendió en tu interior quiere crecer y ser cultivado hasta volverse estilo de vida y cultura de casa. Por eso, si estás listo para dar el siguiente paso, en la siguiente parte vamos a trazar juntos un camino de perseverancia para 40 días, donde te voy a mostrar cómo sostener este fuego con ayuno sencillo y oración específica, cómo cantar un salmo cuando el alma no quiere cantar, cómo discernir y romper ciclos que vuelven a intentarlo y cómo levantar intercesión por tu ciudad. Y mientras llega ese momento, deja aquí tu pacto de fe con 3 palabras que inauguren el capítulo que viene. Escribe, yo creo, si estás listo para el cambio, y yo habito, si decides quedarte. Porque cuando tu boca se alinea con la promesa, tus pasos aprenden el camino de regreso a casa y la casa entera aprende a respirar bajo la sombra del Altísimo. Y como te lo prometí en la parte anterior, hoy abrimos juntos el camino práctico que te sostendrá sin retrocesos. Un tramo de 40 días donde tu fe se vuelve hábito, tu casa se vuelve altar y tu alma aprende a quedarse bajo la sombra que ya empezó a cubrirte. Porque si ayer dijiste yo creo con el corazón temblando, hoy te digo con ternura y autoridad que ese yo creo debe convertirse en yo habito. Y que habitar no es una emoción alta, sino una decisión diaria. Un sí pequeño y constante que, como una gota insistente, perfora la piedra dura del desánimo hasta que la alegría vuelve a manar. Y por eso ahora mismo, mientras lees estas líneas, empieza por enlazar lo que ya recibiste con lo que vas a caminar. Respira hondo como quien abre una ventana. Nombra el día que estás viviendo. Preséntalo delante de Dios sin maquillaje y dile en voz baja pero firme, Señor, hoy también me quedo. Porque este puente que estás cruzando no es de palabras bonitas, es de paso firme. Y si te agarra el miedo en medio de la mitad, no te devuelvas. Mírame a los ojos por un segundo en el espíritu y escucha esto que te digo desde lo profundo. No vas a caer, no vas a retroceder, no vas a perder lo que empezó. Vas a aprender a sostenerlo con la ayuda del Espíritu Santo hasta que se vuelva tu nueva normalidad. Cada mañana será tu primera victoria y no dependerá de cómo te sientas, sino de a quién perteneces. Así que antes de la pantalla, antes del ruido, antes de la agenda, levántate como quien enciende la lámpara de la casa y camina, aunque sea lento, hasta ese rincón donde has decidido que el cielo y la tierra se encuentran en tu hogar. Toma tu Biblia como quien toma una espada que ya conoce su mano y abre en el Salmo 91. No para leerlo como quien recita, sino para habitarlo como quien entra. Dilo en voz alta, aunque tu voz esté fría. Repítelo sin prisa hasta que alguna palabra se te quede pegada en el pecho. Vuelve a decir esa palabra hasta que tu pecho se ablande. Y cuando termines, quédate un minuto más en silencio, como si escucharas pasos suaves en tu casa, y deja que ese silencio te cubra por dentro. Y si te tiembla la fe, escribe en un papel, yo habito, y pégalo en la pared donde puedas verlo al salir. Y cuando mires ese papel en el umbral, declara con tu boca, porque la boca inaugura caminos. Jesús, tú viniste para que yo tenga vida y la tenga en abundancia, como lo dice Juan 10:10. Y mientras lo dices, imagina que esa abundancia baja como lluvia fina sobre tu mente, sobre tus decisiones, sobre tu ánimo. Y si el cansancio te corta el aire,
pon tu mano sobre el pecho y susurra: tu verdad es escudo y adarga, hasta que el aire vuelva a entrar. Porque no estás tratando de convencer a Dios, estás enseñándole a tu alma a recordar. A mitad del día el mundo suele apretar y es allí donde muchos vuelven a patrones viejos sin darse cuenta. Por eso tú vas a preparar un refugio breve pero contundente en el centro de tu jornada, como quien toma agua en medio del camino. Busca 5 minutos donde sea posible, incluso en un baño de oficina o en un asiento de bus si hace falta, y permite que Hebreos 4:12 haga su trabajo de cirujano santo. Cierra un segundo los ojos y repite: tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Y deja que esa frase discierna lo que hay dentro. Nombra la intención torcida que viste salir por tu boca. Nombra la impaciencia. Nombra el orgullo que quiso tener la razón. Nombra la envidia disfrazada de comparación. Nómbralos en voz baja y entrégalos uno a uno como quien va vaciando piedras de una mochila para caminar más liviano. Y si puedes ofrecer una renuncia que ordene tu interior, hazla con mansedumbre. Renuncia por hoy a ese estímulo que te gobierna, a esa pantalla que te roba atención, a ese bocado que comes por ansiedad, no como castigo, sino como declaración de libertad. Y mientras renuncias, ábrete a la gratitud práctica. Busca 3 detalles pequeños de este mediodía y bendícelos. El saludo de quien te cruzaste, la risa que escuchaste a lo lejos, el rayo de sol que entró por la ventana. Y vuelve a tu tarea con el corazón alineado, porque cuando te detienes así, el día deja de manejarte y vuelves a tomar el volante desde la presencia. La noche será tu consagración y no la dejarás en manos de lo que ocurra. La noche será territorio santo, aunque haya sombras y aunque vengan recuerdos. Así que antes de acostarte, vuelve a levantar el altar sencillo que ya está creciendo en tu casa. Bendice tu cama con la misma fe con la que una madre arropa a un niño que por fin se duerme. Abre el Salmo 103 y deja que el versículo 3 te envuelva como una manta tibia, repitiendo: Él es quien perdona todas mis iniquidades, el que sana todas mis dolencias. Y di en primera persona: tú perdonas mis iniquidades, tú sanas mis dolencias. Y coloca con tu propia mano, como quien firma un acta, el nombre de ese dolor físico, el de esa ansiedad que se enciende de noche, el de ese pensamiento que vuelve sin permiso. Preséntaselos al Señor y quédate un instante en esa entrega. Y si no estás solo en casa, invita con ternura y sin imposición a que alguien se siente contigo un minuto, lean una línea, agradezcan por algo real, pidan por alguien concreto. Y si estás solo, nómbrate a ti con compasión. Bendice tu descanso, bendice tus sueños. Di: Señor, que tu sombra cubra mi noche, y apaga la luz sabiendo que incluso mientras duermes, Él vela por ti. Y si una preocupación hunde sus uñas a medianoche, no te levantes a pelear con fantasmas. Quédate en la cama y amárrate a una frase que ya memorizaste: no temeré el terror nocturno. Y repítela como quien rema suave hasta la orilla. Habrá días en que parezca que nada cambia, y ahí mismo es donde más cambia todo si perseveras. Por eso te voy a pedir una decisión de amor contigo mismo y con Dios, que será más poderosa que cualquier emoción alta. Decide escribir cada noche, aunque sea con un lápiz gastado en un cuaderno sencillo, una sola línea, donde dejes testimonio de algo que el Señor tocó ese día. Una palabra, un detalle, una paz chiquita, un enojo que entregaste, un perdón que te atrevió el Espíritu. Y esas líneas se convertirán en piedras vivas, memoriales de tu camino, porque el enemigo siempre intentará robarte la memoria de lo que Dios hace, y tú lo desarmarás dejando huellas. Y cuando llegue el día 15 y el día 26 y el día 39, podrás volver las páginas y decir: no fue en vano. Y si te caes en el día 9 o en el día 22, si rompes el ritmo o se te olvida, no te condenes, no te llames nombres que Dios no te llama. Vuelve. Siempre vuelve, retoma la mañana siguiente, reza el Salmo 91 con un: aquí estoy de nuevo, y verás cómo el cielo no cierra puertas a quien insiste con corazón humilde. Quiero que también pongas orden en la puerta de entrada de tu vida, porque muchas grietas se abrieron por cosas pequeñas que dejamos pasar. Así que examina con Jesús, sin culpas tóxicas, qué objetos, qué músicas, qué conversaciones, qué hábitos abren la ventana al miedo. Nómbralos y decide retirarlos como quien saca del agua una astilla para que la herida empiece a cerrar.
Y cuando sueltes algo, no dejes vacío. Llena ese espacio con palabra y con belleza. Coloca un versículo en la entrada de tu casa, quizá Isaías 54:17, que declare: ninguna arma forjada contra ti prosperará. Coloca una canción que invite a la paz. Coloca una fotografía que te recuerde gracia. Coloca una botella de aceite para ungir con una gota el marco de tu puerta y pedir, con fe sencilla, que el Señor señale ese umbral como territorio suyo. Y cuando alguien entre, que encuentre ese aire distinto que no se compra, que no se fabrica, que solo se reconoce, el aire de una casa habitada por presencia y custodiada por una boca que bendice. No te guardes esto solo para ti, porque la sanidad que se encierra se atrofia. Por eso levanta poco a poco intercesión por tu barrio y por tu ciudad. No hace falta un megáfono, hace falta un corazón encendido que se atreve a decir nombres delante de Dios. Di en voz baja el nombre del hospital que está cerca, del colegio que ves cada mañana, del mercado donde compras, del vecino que tiene el rostro marcado por el cansancio, y pídele al Señor que extienda sobre ellos la misma sombra que te está cubriendo a ti. Y si te nace dejar esos nombres aquí escritos, déjalos, porque este lugar se ha vuelto un altar de palabras, y cuando miles en toda América Latina escriben y oran, algo invisible pero real sucede en el aire de nuestras calles. Y si te animas a orar una vez por semana caminando una cuadra alrededor de tu casa, hazlo sin rarezas ni miedos. Camina con normalidad y por dentro declara: Jesús, tú viniste a traer vida y la traes a esta cuadra. Y cuando escuches una sirena o veas una noticia dura, no endurezcas el corazón. Respóndela con un: Señor, ten misericordia, y vuelve a habitar, porque la intercesión no te saca del mundo, te pone en medio con la luz encendida. Sé que necesitas pruebas de que esto no es solo discurso, y por eso déjame ponerte delante dos historias que podrían llevar tu ropa y tu acento, porque Dios no hace acepción de personas. Mira a Lucía en Quito, que llegó al día 3 con la sensación de que el peso era demasiado y que ni el Salmo 91 parecía abrir el aire. Se sentó con el cuaderno y escribió: no siento nada, y debajo escribió: pero me quedo. Y al día 11 entendió que la permanencia cambia el clima por dentro aunque uno no se dé cuenta. Y al día 28 se encontró despertando sin el nudo que la acompañó años y riendo sin pedir permiso. Y cuando fue a su control médico, oyó palabras que no esperaba. Ajustes hacia mejor, que la dejaron llorando en el pasillo. No porque la ciencia se anule, sino porque la bendición abrió caminos que la ciencia pudo recorrer. Y escucha a Andrés en Buenos Aires, que nunca había durado 2 días, con una decisión espiritual. Arrancó sus 40 días pensando que iba a fallar, y falló, pero volvió. Y en una noche de insomnio donde le ardían los pensamientos, eligió quedarse en la cama y repetir: no temeré el terror nocturno, en vez de huir a la pantalla. Y cuando amaneció con los ojos cansados pero el espíritu en paz, supo que algo se había movido de sitio, supo que había pasado de turista a habitante, y su ansiedad, que no se fue de golpe, empezó a obedecer horarios que él no elegía, y un día la notó lejos, como una lluvia que cae en otra ciudad. Ahora, mientras la presencia te abraza, quiero que hagas conmigo una oración larga como un abrazo que no tiene prisa y precisa como una llave que encaja, y si puedes, susúrrala con tus labios, porque la fe se enciende al oír: Señor Jesús, te doy gracias por este camino que no caminé solo. Te doy gracias por cada amanecer en que me esperaste aunque yo llegara con pasos torpes. Hoy decido consagrar estos 40 días como un pacto de amor contigo. Decido habitar en tu abrigo y quedarme bajo tu sombra. Decido que tu palabra sea espada dulce que me atraviese sin destruirme y me separe de todo lo que me roba. Decido bendecir mi casa, mi mesa, mi cama, mi puerta de entrada y mis conversaciones. Decido renunciar a lo que abre ventanas, a la tristeza y a la confusión, y decido llenar esos espacios con tu verdad, que es escudo y adarga. Espíritu Santo, ven y ordena mis afectos, mis prioridades, mis intenciones. Corta con la precisión de Hebreos 4:12. Las raíces de miedo que me arman trampas, enséñame a perdonar con nombre y a pedir perdón con humildad. Cubre mis noches con la promesa del Salmo 91 para que ninguna pestilencia, ningún terror nocturno, ninguna palabra de tinieblas me domine.
Y según el Salmo 103:3, te pido que perdones mis iniquidades una por una y sanes mis dolencias una por una. Y según Juan 10:10 recibo la vida abundante, que no depende de mi estado de ánimo, sino de tu presencia. Jesús, coloco delante de ti las personas que llevo grabadas por dentro y digo sus nombres, los acerco a tu sombra y coloco mi ciudad y digo su nombre. Y te pido que hagas de mi casa una lámpara encendida que no se esconde, un lugar de paz donde el cansado encuentre descanso. Y hoy sello con mi boca que me quedo, que habito, que persevero, que vuelvo si caigo, que no me suelto de tu mano. Amén. No cierres este momento en silencio tímido. Deja una huella en este altar vivo y escribe con humildad y valentía una frase que marque el comienzo de tu tramo. Escribe: yo habito, si te comprometes a estos 40 días. Escribe: yo creo, si decides pelear la buena batalla de la fe contra la costumbre del desánimo. Escribe el nombre de la persona por la que vas a interceder estas semanas y el versículo que será tu espada. Quizá sea él: sana todas mis dolencias. Quizá: no temeré el terror nocturno. Quizá: vida en abundancia. Y si sientes pudor, recuerda que no estás exhibiéndote. Estás dejando una piedra viva para ti y para otro que llegará mañana pidiendo una señal y leerá tu palabra como uno que encuentra un faro en medio de la niebla. Porque este canal se ha vuelto mesa y familia y altar, y nuestras palabras no se van al viento, hacen cuerpo, hacen historia, hacen camino. Y para que todo siga unido sin corte, te enlazo con la siguiente parte donde vas a descubrir cómo convertir tu fe en un ritmo que contagia a los que te rodean sin imponerles nada. Cómo entrenar tu oído interior para discernir la voz de Dios en medio del ruido y cómo sostener victorias pequeñas que, sumadas, cambian destinos, porque lo que hoy empezó a ordenarse en ti está llamado a multiplicarse. Y mientras llega ese tramo, escribe: yo habito 40 días. Si te atreves a caminarlo con nosotros, porque cuando la boca declara, el corazón se acuerda y los pies aprenden hacia dónde regresar, incluso cuando amanece nublado. Y para que todo lo que ya empezaste no se quede en un recuerdo bonito, sino que se convierta en un ritmo que respire dentro de ti y se note fuera de ti sin que tengas que forzarlo. Hoy vamos a entrenar el oído del alma para discernir la voz de Dios en medio del ruido, porque si ayer te comprometiste a habitar y hoy te armaste de constancia, ahora necesitas aprender a reconocer ese susurro que no grita pero sostiene, esa dirección suave que corta el caos sin romperte, esa guía que a veces llega como una paz que no tiene explicación humana y que, como dice Filipenses 4:7, guarda tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Y aquí es donde te pido que abras una especie de espacio interior, un cuarto silencioso que llevas por dentro, donde vas a entrar varias veces al día, aun cuando afuera haya bocinas, correos, voces y prisa, porque el secreto no es escapar del mundo, sino aprender a escuchar desde el centro en cualquier escenario. Y en ese cuarto tú vas a someter cada pensamiento a una sola pregunta honesta y poderosa: ¿esta voz me acerca o me aleja de la presencia? Y lo vas a hacer con mansedumbre y con la espada de Hebreos 4:12 en la mano espiritual, dejando que la palabra discierna lo que es vida y lo que es ruido, lo que es convicción y lo que es condena, lo que es dirección y lo que es distracción. Y cuando aparezca la ansiedad con su tono urgente y acusador, la vas a reconocer como ladrón, porque el pastor llama por tu nombre y te conduce, no te empuja, y su voz, como dice Isaías 30:21, se oye detrás de ti diciendo: este es el camino, andad por él. Y si hoy te preguntas cómo diferenciar la voz del miedo de la voz del Espíritu, recuerda esto con sencillez: el miedo te encierra en ti y te deja sin aire. El Espíritu te abre a Dios y te ensancha el pecho. El miedo te obliga a decidir ya con un nudo en la garganta. El Espíritu te da margen, te regala paz para elegir. El miedo humilla y acusa. El Espíritu corrige con dignidad y te ofrece salida. Así que cada vez que una idea atraviese tu mente como flecha, llévala a la luz, preséntala delante del Señor y decide si la dejas entrar o la dejas pasar. Porque aprender a escuchar no es acumular voces, sino filtrar voces. Y cuando filtras, la calma se vuelve hábitat y no visita. Ahora bien, esa voz que quieres aprender a seguir no se pisotea con ruido constante ni se negocia con hábitos que te secan.
Por eso te voy a pedir que hagas un pacto con tu boca y con tus ojos y con tus oídos. No desde la culpa, sino desde el deseo de respirar mejor. Porque Proverbios 18:21 no exagera cuando afirma que en la lengua hay poder de vida o de muerte. Y tú lo has sentido cuando te maldices sin querer con frases como: a mí siempre me sale mal, esto no va a cambiar, soy un caso perdido. Y tu cuerpo termina obedeciendo lo que tu boca repite. Así que a partir de hoy, en medio de tus 40 días y más allá, vas a retrenar tu lenguaje como quien desarma una bomba con cuidado. Vas a cazar las palabras que te hunden y las vas a reemplazar con verdad, no con optimismo vacío, con verdad. Y vas a decir: yo habito bajo la sombra del Altísimo. Vas a decir: Él perdona todas mis iniquidades y sana todas mis dolencias. Vas a decir: Jesús vino a darme vida y abundancia. Vas a decir: ninguna arma forjada contra mí prosperará. Y mientras lo digas, vas a notar, como un artesano paciente, que la atmósfera de tu casa empieza a medirse por la bendición que sale de tu boca, por la música que eliges encender, por las conversaciones que decides cortar a tiempo, por los contenidos que te niegas a consumir cuando te dejan la mente como un cuarto sin ventanas. Y no necesitas volverte un monje ni un policía del alma. Necesitas ser custodio de tu paz, porque lo que hablas se queda en el aire de tu casa como un perfume o como un humo denso. Y tú estás aprendiendo a perfumar tu territorio con palabras que abren ventanas hacia la luz de Dios. Y si caes y se te escapa una maldición o un juicio, no te quedes en el suelo. Corrige en el momento con humildad: Señor, retiro esa palabra y bendigo. Y verás que a fuerza de hacerlo, tu boca se volverá una fuente que riega y no una manguera que apaga. Quiero llevarte ahora al terreno de las pequeñas victorias, porque los destinos cambian con decisiones microscópicas repetidas con fidelidad. Y sé que a veces quieres grandes sacudones y señales enormes, pero Jesús habló de semilla y habló de levadura y habló de mostaza. Habló de cosas pequeñas que transforman todo cuando se quedan. Así que no subestimes el gesto simple de detenerte 3 minutos antes de responder un mensaje que te hiere para preguntarte: ¿qué voz me conduce en esta respuesta? No subestimes la costumbre aparentemente mínima de abrir el Salmo 1 por la tarde y meditar un versículo de día y de noche mientras esperas el bus. No subestimes la elección de caminar una cuadra sin auriculares solo para decir el nombre de tu barrio en oración. No subestimes apagar la pantalla 10 minutos antes para susurrar el Salmo 103:3 mientras bendices tu descanso. Porque esas pequeñas obediencias se suman como ladrillos que nadie aplaude, pero que sostienen la casa cuando llega el viento. Y hablando de viento, recuerda a Elías en Primera de Reyes 19. No estaba Dios en el viento recio, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un silbo apacible y delicado. Y ese silbo es el que estás aprendiendo a reconocer en el medio de tu martes, en el medio de tu mercado, en el medio de una fila. Y ese reconocimiento va a hacerte más libre que cualquier arrebato emocional, porque la libertad verdadera no es vivir sin batalla, sino vivir escuchando al capitán en la batalla. Y cuando escuchas, obedeces. Y cuando obedeces, te reordenas por dentro. Y cuando te reordenas, tus relaciones se sanan. Y cuando tus relaciones se sanan, la enfermedad pierde un campo de cultivo. Y cuando la enfermedad pierde campo, la vida empieza a florecer donde parecía imposible. No quiero dejar afuera el combate que no se ve, porque tú y yo sabemos que hay ciclos que vuelven a intentarlo y que no se explican solo con cansancio. Por eso, sin darle espectáculo a las tinieblas, recuerda lo que ya te dije y vuelve a afirmarlo con escritura. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, como enseña Efesios 6:12. Y vístete cada mañana con la armadura no como teatro, sino como convicción. Ponte el cinturón de la verdad para no torcerte en la primera mentira, la coraza de justicia para que la culpa antigua no te apuñale, los zapatos del evangelio de la paz para no caminar como quien pisa huevos ni como quien patea puertas, el escudo de la fe para apagar dardos de fuego, el casco de la salvación para cubrir tu mente de pensamientos desesperados y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, para hablarle a lo que quiere morderte el ánimo. Y hazlo orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, como continúa Efesios 6:18. Y si en medio del día un pensamiento te captura como grillete,
no te resignes a pasearlo. Llévalo cautivo a la obediencia de Cristo como anuncia 2 Corintios 10:5. Nómbralo, Señor, este juicio, esta imagen, esta memoria la someto a tu señorío. Respira hondo y vuelve al abrigo, porque pelear así no te hace obsesivo, te hace consciente, y la conciencia en Dios es luz que ahuyenta sombras. Te voy a pedir algo que puede cambiar la atmósfera de generaciones si lo haces sin pretensión. Levanta en tu casa una liturgia mínima, sencilla y viva, un gesto que se repite a la misma hora si es posible, y que no depende del carisma del día, sino de la decisión de amar. Puede ser una vela encendida con una oración breve. Puede ser un canto bajito con una frase del Salmo 91. Puede ser escribir en un papel, Él sana todas mis dolencias, y tocar ese papel con la mano como quien recuerda a quien pertenece. Puede ser un Padre Nuestro en familia, sosteniendo los nombres de quienes hoy pelean, y que ese gesto se convierta en un reloj que le enseña a tu alma a encontrarse con Dios, aunque la emoción no llegue, porque la emoción es una ola hermosa que a veces está y a veces no. Pero la fidelidad forma ríos, y los ríos, cuando se abren paso, riegan desiertos, y tu casa, tu cuerpo, tu historia, tienen desiertos que están empezando a florecer, y alguien va a notarlo sin que tú prediques. Alguien va a entrar y va a decir, aquí se respira distinto, y tú sonreirás por dentro, y sabrás que no fuiste tú, que es Él habitando en ti. Y ahora, para que este tramo quede unido y avance sin deshilacharse, te enlazo con la siguiente parte, en la que vamos a bajar aún más a tierra la práctica de escuchar y obedecer con un plan claro de 7 marcas semanales que consolidan tu altar, tu descanso, tu intercesión y tu lenguaje, y donde aprenderás a mantener el fuego cuando el clima emocional baja y a contagiar paz sin imponer nada en tu familia y en tu trabajo, para que la presencia que estás habitando hoy se vuelva cultura mañana. Y porque lo que ya estás oyendo por dentro necesita aterrizarse en hábitos concretos que dejen huella en tus días y perfume en tu casa, hoy enlazamos con esta siguiente parte, donde lo invisible se vuelve visible en tu agenda y en tu respiración. Y donde te propongo, más que una lista fría, un ritmo que tu alma pueda bailar sin forzarse, un tejido de 7 marcas semanales que no vas a enumerar con números, sino a abrazar como quien recoge piedras vivas para construir un altar que no se cae. Y así, sin que te des cuenta, comenzarás a reconocer que la presencia de Dios no es un momento alto que se apaga, sino una hoguera que se alimenta con leña pequeña y constante. Y por eso quiero que empieces por la mañana del primer día, poniéndote de pie descalzo sobre el piso de tu cuarto, como quien vuelve a tocar tierra prometida, y abras el Salmo 91, dejando que cada línea se convierta en oxígeno. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y lo declares en voz alta, aunque sea muy temprano, y aunque creas que nadie escucha, porque sí te escucha tu propia alma, que necesita aprender de nuevo dónde vive. Y mientras lo dices, mira con ternura el lugar donde duermes y bendícelo. Declara que tu cama será territorio de paz y no de insomnio, que tu almohada no guardará lágrimas viejas, sino sueños nuevos, y que tu puerta está ungida por la promesa de Isaías 54:17, para que ninguna arma forjada prospere al cruzar ese umbral. Y cuando termines, no te apresures a correr hacia la pantalla. Quédate medio minuto, solo medio minuto, en silencio, con las manos abiertas como quien recibe, y siente que el día, antes de pedirte, ya te es dado. Y como los días no solo tienen amaneceres, sino también mediodías que aprietan el pecho y atardeceres que muestran cansancio, vas a hacer de la mitad del día una cita breve y poderosa con Hebreos 4:12, la espada dulce que no lastima al operar. Y en ese microacto vas a cerrar los ojos, aunque sea en un banco de plaza o detrás de una puerta, y repetir: tu palabra es viva y eficaz, y traer a la luz 2 o 3 pensamientos que te hayan nublado la mañana. Los vas a poner delante del Señor como quien deja herramientas filosas sobre la mesa para que el maestro las forje de nuevo. Y le vas a pedir que discierna con precisión lo que es convicción de lo que es culpa, lo que es llamado de lo que es ruido. Y mientras respiras hondo, renunciarás a una reacción que sueles tener, esa palabra rápida que hiere, ese juicio que te sale en automático, esa fuga a la distracción, y lo cambiarás por una decisión pequeña de paz,
una llamada para pedir perdón, un mensaje corto de bendición, un vaso de agua tomado con gratitud, y notarás que el clima del día pierde filo cuando alguien, tú, decide obedecer suave, y esa obediencia repetida se vuelve músculo, y ese músculo sostiene lo que el corazón ya creyó. Y si te pareció poca cosa, recuerda que las semillas más pequeñas hacen sombra cuando crecen, y que la levadura de una oración de 3 minutos es capaz de elevar masas enteras de tristeza hasta volverlas pan. Y porque las noches suelen ser territorio de recuerdos que vuelven como olas, quiero que transformes el final del día en consagración y examen en presencia, no como auditor severo, sino como hijo que se sienta al borde de la cama a hablar con su padre, y pongas frente a ti el Salmo 103:3 como una manta tibia que te cubre de la cabeza a los pies. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Y lo vuelvas primera persona con humildad y hambre. Tú perdonas mis iniquidades y sanas mis dolencias. Y debajo pronuncies en voz baja los nombres de tus dolores y de tus culpas, de tus tensiones y de tus heridas. Y a cada nombre le respondas con una entrega. Esto no me gobierna, esto te pertenece. Y si vives con otros, invítalos sin imponer. 5 minutos de altar familiar donde uno agradece, otro pide, otro lee una línea y otro bendice el descanso. Y si vives solo, no estás desventaja. Bendice tu propia vida con ternura y autoridad. Di tu nombre y profetiza paz sobre tus sueños. Y antes de apagar la luz, apaga también con la mano de la fe ese interruptor interno que te deja pensando de más, dejando escrito en una nota una frase que será tu ancla si vuelven los pensamientos a medianoche. No temeré el terror nocturno, porque tu verdad es escudo y adarga. Y cuando el nudo vuelva a intentar, sujétate a esa palabra como quien se aferra a la madera de un barco hasta que amanezca, porque amanece. Y para que tus semanas no dependan solo de tu estado de ánimo, quiero que escojas un día para un descanso consagrado, un pequeño sabbat latino que no se mide por legalismo sino por amor, donde apagues por horas aquello que más ruido te hace por dentro y enciendas una práctica que te recuerda que la vida es más grande que la producción y el consumo. Quizá una caminata lenta con una oración susurrada por tu barrio, donde pronuncias el nombre de tu ciudad y le pides vida de Juan 10:10 sobre sus calles. Quizá una comida con gratitud consciente donde cada bocado se bendice como si fuese el primero. Quizá una siesta humilde nacida del en paz me acostaré y así también dormiré. Quizá 10 minutos de lectura lenta de un evangelio donde dejes que la voz de Jesús te lave el polvo de las prisas. Y ese día, de forma muy práctica, evita conversaciones que te envenenan, noticias que te enloquecen y pantallas que te roban la mirada. Y a cambio, llena el aire de tu casa con una música que te eleve, con una vela encendida, con un versículo en la pared, con una llamada de reconciliación. Y verás que al honrar el descanso abres una compuerta por donde entra una calma que no sabías cultivar, y esa calma se vuelve abono para el resto de la semana. Y como hay puertas que se abrieron por cosas diminutas que toleraste sin darte cuenta, vas a revisar tu casa con Jesús, no para vivir paranoico, sino para vivir despierto. Y le vas a preguntar qué objetos, qué imágenes, qué hábitos, qué sonidos, qué olores están robando tu atmósfera. Y cuando te los muestre, sin drama, los vas a sacar o apagar o cambiar, y en su lugar pondrás belleza y palabra, una hoja escrita a mano con moraré bajo la sombra del Omnipotente, una fotografía que te recuerde reconciliación, una Biblia abierta en un salmo como ventana siempre accesible, una botellita de aceite para ungir el marco de tu puerta, con una oración corta que diga, esta casa te pertenece. Y notarás que no estás construyendo un museo, estás levantando una morada. Y las moradas se habitan con risas, con silencios, con panes, con perdones, con abrazos, con conversaciones que no huyen del dolor, pero lo presentan delante de Dios. Y cuando quien entre respire ese aire distinto, no sabrá describirlo con palabras técnicas, dirá, aquí hay paz. Y tú sabrás que es la sombra del Altísimo extendiéndose sobre las cosas simples. Y porque lo que Dios enciende en tu interior no quiere quedarse encerrado en tu pecho, vas a abrir una rendija para que tu fe se vuelva intercesión por otros, sin convertirte en juez ni en militante del agobio.
Y cada semana vas a escoger uno o dos nombres que escribirás en un papel. Quizá la vecina que siempre llega con la mirada caída, quizá el compañero de trabajo que bromea para esconder el cansancio, quizá el médico del centro de salud, quizá el niño que vende dulces en la esquina, y los pondrás delante del Señor diciendo: extiende sobre ellos la misma sombra que me cubre a mí. Y si te nace, escribirás aquí mismo esos nombres como quien deja pétalos sobre un altar, y si te animas, caminarás una cuadra orando por tu barrio, no a gritos, por dentro. Jesús trae vida donde hay muerte, orden donde hay caos, descanso donde hay miedo. Y volverás a casa con pasos más ligeros porque el corazón que intercede respira mejor. Y esa respiración nueva se nota en tu manera de mirar, de responder, de esperar. Y otros, sin discursos, preguntarán: ¿qué te pasó? Y tú contarás con sencillez la historia de un salmo que dejaste de visitar y aprendiste a habitar. Y como necesitas saber que esto funciona en personas de carne y hueso y acentos nuestros, te pongo delante historias que caminan a tu lado aunque nunca se crucen contigo, como la de Dayana en Maracaibo, que llenó una pared con versículos escritos a mano porque no tenía ni impresora ni cuadros, y cada mañana tocaba con la yema de los dedos las palabras como quien aprende a leer el braille del alma, y decía: yo habito, aunque no se lo creyera del todo. Y al día 30 dejó de reaccionar con gritos a lo que antes la rompía, y su casa, pobre en muebles, se volvió rica en paz. O la de Sergio en San José, que decidió santificar el almuerzo del miércoles, apagando el celular por 20 minutos e intercediendo en silencio por el hospital cercano. Y a los meses lo sorprendió una conversación con un anestesista que se sentó a su mesa y terminó pidiéndole oración por su esposa. Y Sergio, con una torpeza preciosa, oró bajito en medio del bullicio, y lloraron como quien encuentra agua fresca, porque el reino crece así, con semillas pequeñas que no piden permiso para volverse árboles. Y ahora que este tejido de marcas ya late entre tus manos, enlazo contigo la siguiente parte para que no se corte el hilo y puedas avanzar hacia un clímax de decisión, donde tu boca, tu memoria, tu casa y tu agenda digan lo mismo y el cielo responda con una medida nueva, porque en lo que viene vamos a encender juntos el fuego del Espíritu con una llamada a la valentía que te empuja a cruzar el umbral que te ha detenido por años, y nos vamos a meter sin miedo y con reverencia en un momento de entrega profunda que sellará con oración lo que has creído con el corazón. Y mientras llega, deja aquí escrito como señal y memorial: yo sostengo este ritmo. Porque cuando tu boca declara, tu alma recuerda. Y cuando tu alma recuerda, tus pasos aprenden el camino de regreso al abrigo del Altísimo, incluso en los días nublados. Este es el punto donde dejas de mirar hacia atrás como quien revisa un espejo roto y eliges caminar hacia adelante con paso firme. No porque te sientas invencible, sino porque has aprendido a habitar bajo un nombre que es torre fuerte y refugio seguro. Y hoy, aquí mismo, decides que tu historia ya no será dictada por la costumbre del dolor, ni por la obsesión de control, ni por la narrativa gastada de así soy yo. Decides que tu casa será territorio de presencia y que tu boca será río de bendición. Decides que tu cuerpo dejará de escuchar la voz del miedo y aprenderá a responder a la paz. Decides que tus noches serán cubiertas por la sombra del Omnipotente y que tus mañanas empezarán en el abrigo del Altísimo. Decides que la palabra dejará de ser adorno para convertirse en espada viva que discierne y sana. Decides que la culpa no tendrá trono y que el perdón no será discurso sino acto. Decides que Jesús vino para que tengas vida y la tengas en abundancia. No es un eslogan sino tu respiración nueva, y que Él perdona todas tus iniquidades y sana todas tus dolencias. No es una metáfora sino un decreto que abraza tu mente, tu memoria, tus órganos y tus pasos. Decides que ninguna arma forjada prosperará a la puerta de tu hogar y que, aunque la noche intente colarse con terror, tú responderás: no, temeré el terror nocturno. Y te quedarás, te quedarás, te quedarás, porque el que habita no corre, el que habita permanece y al permanecer florece. Ora conmigo y sella esto como quien firma con tinta indeleble en el altar de su propia boca: Señor Jesús, hoy me presento tal como soy, sin máscaras, con mis luces y mis sombras, y declaro con mi corazón y con mis labios que tú eres el Señor de mi vida, de mi casa, de mi historia y de mi futuro.
me someto a tu palabra que es viva y eficaz. Pido que Hebreos 4:12 atraviese lo que soy para separar mentira de verdad, culpa de convicción, ruido de dirección. Traigo a tu luz mis iniquidades y recibo tu perdón. Traigo a tu presencia mis dolencias y recibo tu sanidad, según Salmo 103:3. Me cubro con tu promesa y habito bajo tu sombra, según Salmo 91. Cierro hoy puertas antiguas abiertas por ignorancia o dolor. Rompo acuerdos silenciosos con el miedo. Renuncio a los nombres que no me pusiste. Entrego a tus manos las batallas que he querido controlar y recibo la vida abundante de Juan 10:10 como herencia y como responsabilidad. Bendigo mi mente con sobriedad, mis ojos con limpieza, mis oídos con discernimiento, mi boca con verdad y gracia, mis manos con diligencia, mis pies con paz. Bendigo mi cama para que el descanso sea santuario. Bendigo mi mesa para que la conversación sea medicina. Bendigo mi puerta para que Isaías 54:17 se cumpla en cada entrada y salida. Te pido, Espíritu Santo, que gobiernes mi atmósfera y me entrenes en la perseverancia, que me recuerdes volver cuando me distraiga, que me levantes cuando caiga, que me enseñes a perdonar cuando duela y a pedir perdón cuando cueste. Te pido que extiendas esta sombra sobre los que amo y sobre mi ciudad, por la que hoy intercedo con su nombre en mi boca, y escribo delante de ti este pacto sencillo y total. Yo habito, yo me quedo, yo persevero, yo creo, yo camino en tu paz. Amén. Y porque la fe se vuelve carne cuando deja huellas visibles, te pido que dejes una señal en este altar vivo que nos une desde todos los rincones de América Latina. Escribe en los comentarios, yo habito. Si hoy sellaste este pacto, escribe yo creo. Si tu corazón decidió cruzar el umbral, escribe sáname, Señor, si necesitas que esta promesa abrace un área específica de tu vida. Escribe el nombre de esa persona por la que vas a interceder esta semana y el versículo que será tu espada en la madrugada. Quizá Él sana todas mis dolencias. Quizá no temeré el terror nocturno. Quizá vida en abundancia. Y si tienes un testimonio, aunque sea pequeño, déjalo por escrito como piedra viva para otros que llegarán mañana buscando aire, porque cuando uno ora el cielo escucha, y cuando miles oramos juntos el cielo se mueve sobre casas, hospitales, escuelas y calles, y verás cómo en tu propia puerta se reconoce un aire nuevo que no se compra ni se fabrica, se habita. Ahora recibe esta bendición como quien abre las manos para un regalo que no merece, pero que el amor le ofrece. Que el Dios de paz guarde tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Que su sombra cubra tu noche y su luz inaugure tu mañana. Que su palabra sea espada que corta sin destruir y bálsamo que cura sin dejar cicatriz. Que su espíritu te enseñe a permanecer cuando el ánimo baje y a regresar cuando te distraigas. Que su voz sea para ti guía detrás de ti diciendo, este es el camino, anda por él. Que tu casa sea reconocida como territorio de misericordia y tu nombre como testimonio de que Dios sigue sanando, restaurando y levantando, y que en los días por venir puedas decir con calma y sin esfuerzo, yo habito al abrigo del Altísimo y moro bajo la sombra del Omnipotente, mientras la vida abundante se vuelve tu manera de estar en el mundo. Y si alguien te pregunta ¿qué cambió?, responde con la sencillez de los que han visto milagros en lo cotidiano. Cambió que dejé de visitar y aprendí a habitar. Cambió que dejé de correr y aprendí a permanecer. Cambió que dejé de pelear solo y aprendí a estar en su presencia. Cambió que el miedo dejó de reinar y la paz empezó a gobernar. Y hoy, aquí, delante de Dios, de mi casa y de mi propia alma, cierro este guión con una sola certeza escrita como un sello. Lo que Él comenzó en mí, Él lo perfeccionará, y yo bajo su sombra me quedo. Amén.